En realidad tuve mis dudas de la orientación de esta conferencia de hoy, porque he querido continuar con lo que ya empecé de la psiquiatría revolucionaria, o mejor dicho, de la revolución psiquiátrica, sin que eso tenga nada que ver con los sinsabores que nos están haciendo pasar los enemigos de Venezuela. Los enemigos de Venezuela son los que no quieren a Venezuela. No querer a Venezuela llamo yo el que no le importe que nos dividan en 5 partes y nos secuestren parte de nuestro territorio y nos quiten nuestra pertenencia en petróleo, en oro y en todo lo demás metales que tenemos. Eso es lo que está pasando con la guerra económica, o como también le dicen algunos, la guerra del dólar. Bueno, yo le digo la guerra del dólar. Ahorita se lo decía al chofer del carro, que es una buena persona, que no tiene la intención de maldad. Pero bueno, conversé con él y hablé de lo que estaba pasando con sus colegas y la guerra del dólar. Es una forma de indisponerlo a uno con Venezuela. Yo tuve que bajar 46 pisos. Tuve que bajar los 46 pisos porque se le ocurrió a los técnicos de ascensores que estaba lloviendo y había que pagar todos los ascensores. Cuando hay 4 en el conjunto residencial, hay 4 sesiones distintas, separadas unas de otras, unidas en el penthouse. O sea, que yo no me puedo quedar sin ascensor porque salgo de una torre y me voy para otra. Punto. Eso es todo. Y caminé las 4 torres, y las 4 torres con 2 ascensores, ellos lo pagaron. Los técnicos. Ellos son los que pueden pagar. La otra vez yo le fui un alboroto a uno de ellos, porque me dijo, yo soy técnico. Y yo le dije, yo sé que tú eres técnico. Y yo conozco muchos técnicos que han robado aquí, han desvalijado los ascensores. No lo digo por ti, pero conozco a muchos ascensores desvalijados, y los únicos que los pueden desvalijar son los técnicos. Ellos son los que se meten, prolongan, apagan, prenden, quitan, ponen. Entonces ellos son los responsables. En este caso, apagaron todos los ascensores porque estaba lloviendo. Yo tengo 40 años en las torres donde yo vivo. 40 años. Primera vez que eso pasa. Me van a decir que por la lluvia van a apagar los ascensores de las 4 torres. En cada torre hay 2 ascensores funcionando en este momento. Entonces, bueno, tuve mis dudas. Ya no estaba lloviendo cuando yo bajé, pero los ascensores estaban apagados. Y yo dije, voy a decirlo en la conferencia, porque a ver si le llega a las autoridades del Parque Central
La otra vez sacaron todos los carros que están parados mucho tiempo en el sótano. Y al sacarlos, bueno, desvalijaron a muchos carros. Y yo tuve que verme la azul para que no me desvalijaran el mío. Porque yo tenía uno parado por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no podía comprar la pieza que me querían vender en dólares. Y yo no tenía $130 para comprar esa pieza. Entonces, bueno, lo tenía parado. Iba a tener que sacarlo al lado por una cabulla. Y hablé con una pila de gente allí. Por fin me dieron el permiso para que lo pudiera sacar al lado. Menos mal que hubo una contraorden y bueno, tuvieron que traer a todos los carros que se habían llevado, pagando $30 para llevárselo en grúa y $30 para traerlo en grúa. Tuvieron que traer lo que se llevaron porque hubo un desbarajuste, porque mucha gente tiene su carro parado porque no lo puede arreglar, tan tranquilo como eso. Entonces hay gente que se especializa en molestar para que la gente proteste, y la gente no se da cuenta que los que están molestando son los que tienen la guerra, que no le importa para nada a Venezuela, le importa su ganancia personal. No hay misericordia ni caridad. Y yo quise comenzar a hablar de la psiquiatría revolucionaria, porque la psiquiatría en el mundo entero, no en Venezuela. Yo le podría hablar de Venezuela porque cuando yo entré al psiquiátrico en la década del 50 y vi lo que pasaba allí, en la década del 50, era estudiante de quinto o sexto año de medicina. Y cuando vi eso, dije, aquí no se cura nada. Yo me voy a estudiar ingeniería. Me iba a ir a estudiar ingeniería. Pero la segunda pasantía que hice fue en la maternidad Concepción Palacio. Y yo se lo he contado a ustedes muchas veces. Está en otra conferencia contada. Cuando vi el nacimiento del primer niño que yo vi nacer, sentí una alegría inmensa. Era como si el niño me decía, epa, ¿para dónde te vas tú? Yo te necesito. Y eso decidió el que yo seguía estudiando medicina. Cuando ya estaba en quinto año y me iba para la escuela de ingeniería. Porque yo comencé a estudiar medicina para estudiar cosas de la mente. Ese era mi interés desde que era un niño. Eso yo lo he dicho en muchas conferencias. Y por eso yo le digo pues que la psiquiatría, yo lo escribí así, es lo que no fue. Pero era. ¿Qué quiere decir que la psiquiatría es lo que no fue? Porque el primer psiquiatra que existió en el mundo que curaba locos, endemoniados, el primer médico que curaba lepra, paralíticos, el primer médico que resucitó muerto fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la psiquiatría que yo conocí en la década del 50
no es lo que fue antes. Pero era. Y yo le he dicho siempre que el mejor libro de psicología y psiquiatría que existe es la palabra de Dios, es la Biblia. Ahí están todos los datos para sanar personas. Entonces yo me encontraba con una disyuntiva. Y yo le hablé en una conferencia anterior de un amigo mío, a quien quiero mucho, que se iba para España porque tenía un problema pulmonar y como que no tenían cura aquí. Ellos, por lo menos su esposa y su hijo, por lo menos su esposa y su hijo fueron mis pacientes. Él en cierta forma también compartió en la clínica. No fue mi paciente porque él no hizo terapia, pero iba. Y la gente cuando va, como algunos de ustedes que están oyéndome, que me están viendo, y se tapa la cara para que no lo vean riéndose, van y cambian cosas. Cambian cosas que creyeron que ni siquiera existían, pero la están cambiando. Esa es la psiquiatría, que era y que no es. Por eso yo intenté y puse en conferencias anteriores revolución psiquiátrica. Y le quiero decir algo, estoy instrumentando un programa de más o menos 18 conferencias con algunos otros aportes para ponerlas por internet para ayudar a los que nunca han venido a conferencia, a los que nunca han ido a la consulta, a los que nunca han tenido un tratamiento psiquiátrico y a aquellos que piensan mal de la psiquiatría. Como estructura científica. Yo no le cuestiono eso, porque yo también he pensado más de la psiquiatría como estructura científica. Y lo he dicho en conferencias. La psiquiatría, para sanar personas, le quitaban medio cerebro, le hacían una lobectomía al pobre paciente. Lo más suave que hacían en aquel tiempo era ponerle un acceso en la región muscular para que no se movieran por el dolor. En otros tiempos lo encerraban en un cuarto en el patio y lo amarraban para que no molestara a la sociedad que estaba en su contorno. La sociedad que estaba en su contorno, en primer lugar, eran sus familiares que estaban dentro de su casa, o los amigos de los familiares que los visitaban. Por eso yo les dije en una conferencia que yo, cuando pasé por el psiquiátrico y me dieron la primera clase de psiquiatría y vi lo que era psiquiatría y me dieron toda la clasificación psiquiátrica, nunca me aprendí eso. Nunca me aprendí esa clasificación. No me avergüenzo de decirlo.
Alguien puede decirme, ¿cómo un psiquiatra no va a saber la clasificación? No me interesa. No me interesa. Estoy resolviendo problemas emocionales. Estoy resolviendo problemas emocionales desde el 1960. Pero no me ha interesado para nada las clasificaciones psiquiátricas. Para nada. Pero estoy resolviendo problemas emocionales desde el 1960. Cuando vi en la maternidad nacer a un niño que estaba en un desbarajuste, yo le contaba en otra conferencia, que estaba a punto de morir desangrado si yo no actuaba con la diligencia que actué, que metí su cordón entre mis dedos para evitar que se desangrara, mientras la mamá tenía un derrame copioso por un desgarro vaginal muy profundo, y el muchachito tenía la placenta despegada. Se moría el muchachito con la placenta despegada, o la mamá se chocaba con el sangramiento vaginal. Y yo tomé la decisión. Yo siempre he tomado decisiones extremas. Agarré, enrollé mi cordón en las manos y grité a las enfermeras que me trajeran el equipo de parto. No me lo traían, había mucha gente pariendo. Yo lo he dicho en otra conferencia. Esa es una fábrica de hacer muchachos, la maternidad de aquel tiempo. Venían de otras latitudes, del oriente, del norte de América, del norte de Europa. Venían a hacer posgrado con nosotros, curso con nosotros en la maternidad. Y entonces yo llamaba a la enfermera estaba ocupada, no venía, no podían venir, estaban ocupadas en otros casos. Entonces yo resolví como resolví. Cuando ella vino y me trajo el equipo, yo pincé mi cordón y puse el muchachito. Bueno, ya lo había puesto, porque el muchachito lo puse en el abdomen de la mamá, teniendo el cordón en la mano. Y comencé con la otra mano a ver el sangramiento y a tratar de parar el sangramiento, taponeando el sangramiento. Cuando ella me trajo, corté el cordón y el muchachito, cuando lo puse en el abdomen de la mamá, entró en paz. Esa fue una señal importante para mí. A partir de ese momento, cada vez que atendía a un muchachito y había problemas de muchos casos atendiéndose, yo ponía a mi muchacho allí y lo dejaba tranquilo. Y le decía a la enfermera que lo dejara quieto, que se desocupara y lo dejara quieto. Cuando ella se lo iba a llevar, yo le decía, espérate, déjalo. Pero doctor, hay que limpiarlo. Déjalo un poquito más. Él no te está molestando para nada. Porque él estaba tranquilo, sereno. Y yo observaba que cada vez que lo ponía en contacto con la mamá, él lo veía tranquilo y sereno. Yo no sabía eso. ¿Por qué? Yo no sabía por qué, pero fui poco a poco teniendo la información de por qué eso pasaba. La última información me la dieron hace como 3 o 4 meses. Los rusos. Ahora le leo la información de los rusos. Ya yo la leí en una oportunidad. La volveré a leer. Los rusos descubrieron que el niño hasta los 3 meses, cuando entra en contacto con la piel de la mamá, entra
en una frecuencia cerebral por debajo de 4 ciclos por segundo. Es una frecuencia delta, un biorritmo cerebral de una frecuencia delta significa paz, quietud absoluta. Y yo descubrí lo que yo estaba haciendo desde el 1974 con mis pacientes emocionales, pero que ya lo estaba haciendo desde el 1962 o 64 con pacientes obstétricos. Porque yo, cuando estudiaba medicina, había aprendido a bajar la frecuencia del cerebro para quitar las angustias y los miedos. Y ayudaba a muchos compañeros, amigos míos, de la residencia, de la universidad. Muchos me iban a buscar a la habitación para que le ayudara a quitar los miedos de los exámenes, cuando iban a presentar exámenes. Y yo se lo hacía. Yo había aprendido a bajar el biorritmo cerebral, no sabía que se llamaba así. Yo bajaba la frecuencia cerebral, era como yo lo llamaba. Desde que estaba en segundo año de medicina en la ciudad de Mérida, donde el profesor de fisiología nos bajaba la frecuencia para enseñarnos en vacaciones los estudios de fisiología. Y yo, que siempre he sido un enamorado de esas cosas emocionales, lo veía, aprendía, buscaba la razón en mi cabeza y lo comencé a poner en práctica. Desde aquel tiempo, segundo año de medicina, comencé a ponerlo en práctica. Cuando me vine para Caracas a estudiar el tercer año de medicina y entré en la residencia de la universidad Stanley Grau, así era como la llamaban, la residencia 1. Y yo entré a la residencia 1 como pirata. Es decir, la residencia era una habitación grande, amplia, para 4 camas. Un amigo mío de Carpito, Menio Roberto, yo le digo, oye, no consigo ahí habitación, no se podrá conseguir. Y él me dijo, métete en el cuarto mío. Mete una camita y ya. Entonces yo metí una camita. En el cuarto de él eran 4 camas legales y una pirata. La mía era la pirata. Pero me hice famoso, porque los muchachos iban a buscarme para que lo ayudara en los exámenes. Bueno, yo lo hacía. Estoy enseñando la historia del biorritmo cerebral que yo utilizaba sin saber que era eso. Era pragmático, era empírico. Y cuando el profesor en cuarto año de medicina, Núñez, Mier y Terán, era un profesor importante, estudiaba algo así como física nuclear, él daba clases de eso. Entonces, Núñez, Mier y Terán dio un curso en la escuela de odontología para quitar los miedos a los pacientes que le iban a sacar, iban a trabajar en piezas dentarias.
Entonces, yo cuando iban a hacer ese curso, yo fui para aprender. Era para odontólogo, para odontología, para estudiante de odontología, pero yo fui para aprender, yo era estudiante de medicina. Y estando allí, yo lo reconozco como que era un profesor mío, entonces me acerco y le digo que yo hacía eso de que estaba en segundo año de medicina. Entonces estuvo hablando conmigo y me dijo que lo ayudara. Yo le dije, pero yo vine a aprender. Me dijo, no importa, me ayuda. Entonces, para colaborar con él, me puse a ayudar. Y por eso todos los muchachos supieron que yo hacía esas cosas también. Me comenzaron a buscar en la residencia. Lo que yo no sabía, que eso me iba a servir a mí como estructura de terapia cuando hiciera mi posgrado de psiquiatría. No lo sabía. Yo sé que mientras fui obstetra, y yo fui jefe de servicio obstetricio en un hospital de sanidad, y yo lo he dicho otras veces, es la máxima jerarquía que un médico puede aspirar en su especialidad, ser jefe de servicio de su especialidad. Entonces, ya siendo jefe, renuncié para venir a comenzar psiquiatría, porque habían cambiado la apariencia de la psiquiatría en Venezuela en algunas escuelas. Por ejemplo, en la escuela del Peñón. Yo me formé en la escuela del Peñón. Era una corriente de corte psicoanalítico y aprendíamos de psicología profunda. Y yo me metí a hacer eso. Renuncié a la obstetricia y vine a hacer psiquiatría. Y empecé allí. Entonces, bueno, comencé a conocer otra corriente psiquiátrica distinta, diferente. Y ahorita pienso, en este momento, en esta fecha, que el que no se cura de problemas emocionales es porque no quiere curarse. Es porque insiste en querer estar, no sé cómo decirlo más suavemente, insiste en querer estar comiendo en el mismo plato. No quiere cambiar de plato. No quiere cambiar de plato. No se justifica por ningún motivo que una persona en este tiempo, pienso yo respeto la opinión de otros psiquiatras, pero respeto más la mía. Y tengo base para hacerlo. Tengo base para hacerlo. Sé que es un problema, pero ¿qué me importan los problemas? Ya yo tengo 85 años. Como yo digo siempre, falta poco. ¿Qué me importan los problemas? Yo le escribí un mensaje a una persona que me quiso plantear cosas desafortunadas. Y entonces yo le mandé un mensaje
El mensaje tenía la intención de hacerle ver que el problema de uno no era no lograr las cosas difíciles, que el mayor problema era no resolver las cosas trascendentales para el mundo espiritual. La gente no lo entiende. Y yo pienso que uno debería ver claramente lo que está pasando. A veces es necesario poder cambiar la mirada de las cosas que esperamos y queremos por aquellas cosas que nos acercan más a Dios. Cuando yo quise dar la conferencia de la revolución psiquiátrica, quise buscar las prédicas de Numa y Dante, y me encontré con que ambos, esto parece sorprendente, Numa y Dante no es ningún psiquiatra, no son psiquiatras. No son psiquiatras. Pero Numa me enseñó la mejor clasificación de psiquiatría. En una prédica, cuando él estaba hablando de Marta y de María, y Marta estaba pidiéndole a Cristo que por qué no le decía a María que viniera a ayudarla, que ella estaba cocinando y estaba muy apurada. Y Cristo le dice: Marta, Martica, ¿por qué te afanas? ¿Por qué te afanas? Te afanas por cosas del mundo. La comida. Esas cosas triviales. Alguien me dirá: ¿cómo va a ser trivial la comida? Para mí es trivial. Cuando yo me venía, me iban a poner desayuno y yo le dije: no tengo tiempo. Desayuno. A la hora del mediodía. Y yo dije: no tengo tiempo. Pero entonces dije: déjame esa arepa. Me comencé a comer arepa sola, sin nada. Y de pasarla con agua. ¿Qué cosa? ¿Qué cosas? Y entonces yo estaba viendo y estaba hablando Numa y le dice eso, y yo dije: esa es una buena clasificación psiquiátrica. Lo dije en aquel tiempo cuando hablé en una conferencia anterior, y yo dije: lo que pasa es que Numa no sabe, como no es psiquiatra, no sabe. Él hablaba del 2 más 1, era estrés. Y yo dije: lo que no sabe Numa es que
el estrés más 1 se transforma en S4. Y S4 ya es locura. Ya es la locura. Y yo dije, bueno, esa es la mejor. En aquel momento, cuando yo vi, me reí y dije, esa es la mejor clasificación psiquiátrica que yo he visto. Y la usé aquí, sin decirlo, como lo estoy diciendo ahorita, para no entrar en conflicto con nadie. Pero como estoy ahorita en la revolución psiquiátrica, es que me importan los conflictos. Ya los conflictos son parte del orden del día. Pero en aquel momento yo no dije eso, sino que dije, lo que pasa es que Numa no conoce, él no es psiquiatra, él es un sacerdote jesuita y él no conoce ni de psiquiatría ni de clasificaciones psiquiátricas. Pero yo dije en aquel momento, cuando la frecuencia va subiendo y llega a una posición de estrés, nosotros los psiquiatras decimos, estamos en fase prepsicótica. Cuidado, y yo le expliqué en aquel momento, si hay una fase prepsicótica, cuidado, hay que frenarlo, hay que pararlo y hay que bajarlo. A veces se para con un, como dice en mi pueblo, con un parado. Como sale en tránsito la palabrita stop, párese. Así, hay que pararlo con un parado. Yo lo he hecho muchas veces con personas en la clínica inadecuados, que están de forma inadecuada actuando frente a los demás. Y le he dicho, espérate un momento, ¿qué cuestión es esa? Tiene dos opciones, o pide una consulta o te va para otra parte, para que otro psiquiatra te ponga pastillas. No puedes estar aquí en forma inadecuada. Porque yo pienso que el inadecuado le gusta ser inadecuado. El inadecuado, la otra vez vino un inadecuado para acá, a la conferencia, con la Biblia, abriendo la Biblia y viendo la conferencia, leyendo la Biblia y oyendo la conferencia. Y yo se lo dije, ¿a quién estás engañando tú? Se lo dije directamente. ¿A quién estás engañando tú? ¿Tú viniste a oír una conferencia o viniste a oír la Biblia, a leer la Biblia? Si tú vas a leer la Biblia, quédate en tu casa leyendo la Biblia. ¿Cómo vas a venir para acá a leer la Biblia? ¿A quién pretendes engañar? Y él estaba en el cuento, porque yo estaba hablando precisamente de que la característica que debe tener un padre para que los hijos no lleguen al estrés. La característica que tiene que tener un padre para establecer la revolución psiquiátrica. Lo que nos explica la Biblia para que no caigamos en el juego del estrés. Entonces yo se lo digo a él, y él está oyendo que yo estoy hablando de que un padre que no puede cuidar a sus hijos, que abandona a sus hijos, que abandona a los hijos y la mamá de los hijos, porque le gusta estar cómodo, porque le gusta estar, como dicen en Caripito, Vivian. Vivian es porque da rueda libre. El yoyo ese que lo lanza uno y queda rueda libre dando vueltas. Así está él en la vida, rueda libre. Tienes hijos. No quieres oír lo que están hablando de tus hijos, que tú estás fabricando en tus hijos. Lo vas a enloquecer. No tienes amor por tus hijos. No vino más nunca con su.
a conferencia. No vino más nunca. Una vez fue a una consulta y me quería hablar de Nietzsche, de los filósofos. Él pensó que yo no le podía hablar de Nietzsche. Me puse a hablarle de Nietzsche y decirle que andaba buscando a Dios con una linterna por la calle porque a Dios lo había matado. Lo que él no sabía, y que yo sí sabía, era que la mamá de Nietzsche, el papá de Nietzsche, los abuelos de Nietzsche habían sido pastores evangélicos. Pero sin amor ágape. Sin amor ágape. Igual que él estaba sin amor ágape, pero admirando a Nietzsche. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Es importante. La revolución psiquiátrica me lleva lo que vi que era, pero no es. Yo se lo decía al principio de la conferencia. Es importante que uno tiene que responsabilizarse. La psiquiatría es lo que no fue. Lo que fue lo que hizo Cristo. No fue. No es lo que fue, pero era lo que era. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a sanar. Y cuando sanaba decía, tu fe te ha salvado. Es creer. Tu fe te ha salvado. Y entonces, yo viendo esto le decía, está en una fase presicótica. Lo que no sabe Numa es que 3 más 1 es 4. Cuando pasa al lugar de 4, a la frecuencia cerebral de 4, entra en locura. Si sigue subiendo, va a llegar a un estado preesquizofrénico, que lo llaman en algunos lenguas extrañas splitting. Digo extraño porque para mí la que no es extraña es la española. Pero la splitting, yo no sé qué quiere decir splitting, pero yo sé que está a punto de desintegrarse. Y como está a punto de desintegrarse, si sigue subiendo, se desintegra y va a entrar en el cuadro esquizofrénico. Pero aún del cuadro esquizofrénico, la doctora Chief que yo creo que ni siquiera era psicólogo, pero la doctora Chief curó esquizofrénico. Yo no estoy seguro, pero yo creo que ni siquiera era psicólogo. No estoy seguro. Pero ella adoptaba a esquizofrénicos de la calle. Eso quiere decir sin remedio. Yo se lo dije en una conferencia a ustedes, que yo había ido en el año 86 a un congreso de la Cuenca del Plata, allá en Argentina. Enfermedades psicosomáticas de la Cuenca del Plata. Yo fui a ese congreso y ahí uno de los doctores Chief, esquizofrénico rescatado, profesional ahora, nos dio curso a un grupo de psicólogos y psiquiatras, nos dio curso hablándonos
de la simbiosis. La simbiosis crea locura. La dependencia crea locura. La dependencia crea locura. Vi que alguien levantó la cabeza por allá. No la levantó, la dejó recostada, pero la movió. Semejante inadecuación. Vienes a una conferencia a dormir. ¿Por qué no te quedas en tu cuarto durmiendo? Si a mí me importara, le dijera de entrada, no entre. Le hubiera parado en la puerta, stop, párate, salte. Pero a mí no me importa. Yo lo dejo, algo oye. Ahora se despertó y levantó la cabeza. Estoy oyendo lo que estoy diciendo. Pero estaba dormido. El 4 más 1 es 5. Esquizofrénico. La doctora Schiff tenía un instituto llamado Catexis en los Estados Unidos, donde sanaba esquizofrénicos. Sanaba esquizofrénicos. Pero ya no le permitían que llevaran gente de otra parte. Entonces ella hizo un instituto igual. Estoy hablando de lo que sube por allá en la década del 70. Ella formó un instituto por la India con el mismo nombre, Catexis, con la misma intención, sanar esquizofrénicos. Eso me hace acordar de Teresa de Calcuta. Entonces, allá a su instituto iban de cualquier parte del mundo. Pero en el estado del norte, donde ella era, no podía llevar a nadie. Pero los que estaban allí, deambulando en la calle, para no tener problemas con los representantes de ellos ni con el gobierno, ella los adoptaba. Ahora eran sus hijos. Y los trataba. Y los sanaba. Si querían sanar, se sanaban. No se quieren sanar, siguen durmiendo, o vienen a leer la Biblia, o simplemente no vienen. No vienen. Y a veces, yo lo he dicho, es mejor que no venga. En mi pueblo decía, ojo que no ven, corazón que no siente. Es mejor que no venga. Pero no me ven a echarle la culpa a tu papá, ni me deben echar la culpa a tu mamá. Porque yo te he dicho para curarte, y te he dicho cómo. No te da la gana. A mí, yo me acuerdo cuando yo era niño, yo iba al hospital de Caripito, la creola de Caripito, era un niñito de 7, 8 años, a llevarle la comida a mi mamá era enfermera, mi papá era violinista. Y yo iba a llevarle la comida. Y había unas matas allí, muchas matas de fruta, alrededor del hospital. Y había una mata que se llamaba Azucarito. Yo más nunca la he visto, en ningún otro lado. Desde que tenía 7, 8 años, más nunca la he visto, yo tengo 85 ya. Pero esa es una mata que yo iba, no por llevar la comida a ellos, yo iba por comer azucarito. Le entregaba la comida y me iba a buscar azucarito. Era una mata muy alta, pero en el suelo estaban repartidos en el suelo. Y yo comía azucarito, lo metía en una bolsita, tenía azucarito por un rato largo. No se me ha olvidado más nunca eso. Más nunca lo he probado el azucarito. Pero era algo esponjoso, dulzón, parecía una guama, pero la guama es blanca también y esponjosa, pero eso era mucho más esponjoso. Y la maraquita tenía una sola fruta de esa. Era exquisito. Y a mí me gustaba azucarito. Como me gustaba azucarito, iba a buscarlo.
Si alguien quiere y le gusta curarse, como los hijos de la doctora Chip, Harold Chip, el que nos dio curso a nosotros allá en la Cuenca del Plata, era un esquizofrénico rescatado y nos dio un curso. Yo lo dije en otra conferencia aquí. Un amigo mío que fue conmigo allá al congreso ese, bueno, no fue conmigo, fue con él, pero coincidimos en el congreso y como éramos de Venezuela, compartimos ciertas cosas. No muchas, ciertas. Porque no pensábamos igual. Yo tenía mi consultorio donde lo tenía, él lo tenía en el este, en la mejor clínica del este. No pensábamos igual. Yo lo he tenido donde lo tenía en aquel tiempo, en la década del 70, y lo sigo teniendo en este tiempo, en el 2019. Esa es una forma de existir, es una forma de ser. Pero en ese sitio yo estaba trabajando en el Hospital de los Magallanes, formé una escuela, técnicas activas de reactivación consciente, que es la base de la psiquiatría revolucionaria. La base de la psiquiatría revolucionaria. Ya yo se lo leí en otro momento a ustedes, pero como estoy hablando de la base de la psiquiatría revolucionaria, le voy a leer la carta que ya la leí en otro momento distinto. El 21 de mayo de 1990, la jefa de enfermera del Hospital de los Magallanes me mandó esta carta, junto con la enfermera junta docente del Hospital de los Magallanes. Para que se vea, la voy a leer. ¿Se está viendo? Que no deje de verse, por favor. El Departamento de Enfermería, a través de este medio, quiere agradecerle su valiosa contribución al crecimiento y desarrollo de nuestro personal en atención al enfermo psiquiátrico y para la interpretación de sus propias necesidades. Los talleres de relaciones humanas y crecimiento personal que usted desde hace 14 años, en el 90, hace 14 años, en realidad estaba dando desde el 76, o sea que hacía más de 14 años, pero ella me puso ahí de hace 14 años, porque cuando se abrió el Hospital de los Magallanes había un problema. Yo se lo contaba con otro. Querían meter a los pacientes de psiquiatría dentro de los grupos de medicina y los médicos y las enfermeras no lo toleraban. Y eso siguió pasando así hasta que yo tuve un problema con una enfermera que me llamó para que medicara a un paciente y yo le dije: ¿qué es lo que tú quieres? ¿Que yo lo mate? ¿Para que tú estés bien? Entonces yo hablé. Me llamaron a la dirección y yo hablé en la dirección y dije lo que estaba pasando. Entonces cambiaron y mandaron a los pacientes de psiquiatría para el servicio de psiquiatría que estaba planificado cuando se fundó el hospital. El piso 9 del servicio del Hospital de los Magallanes era para el servicio de psiquiatría, tanto la ala norte como la ala sur. Una era de ala de mujer y otra era ala de hombre. Pero no para el jefe de departamento. Yo no lo había dicho antes así, pero ahora ya no me importa. Para el jefe de departamento de aquel tiempo, que era una persona de mucho poder en el país, era médico, jefe de departamento,
pertenecía a una raza de poderosos. Él decidió que no eran tan importantes los pacientes psiquiátricos, que era mejor agarrar a los pacientes, las enfermeras y el personal para los otros pacientes. Y entonces no se abrió el servicio de psiquiatría. Nos tenían incluido dentro de la cama de medicina como una dádiva. Cuando yo formé el alboroto, entonces comencé a dar cursos a todo el personal del hospital para que entendieran lo que era un paciente psiquiátrico. Y de allí nacieron estos talleres. Dice aquí, desde hace 14 años ha venido transmitiendo en el hospital, y usted desde hace 14 años ha venido transmitiendo en el hospital y específicamente al personal de enfermería de la mayoría de los servicios y de los diferentes niveles de cargo. Han sido importantes en la planificación de la atención de enfermería a nuestros pacientes, por cuanto refuerzan el concepto de que en la medida que nos conozcamos, podamos relacionarnos con nuestros usuarios e interpretar sus problemas y necesidades, a fin de intentar un plan de atención adecuada. El otro aspecto de su contribución al crecimiento de enfermería ha sido los cursos post-básicos. Las personas que venían de otros hospitales a hacer cursos post-básicos eran cursos de especialidad, de posgrado, de psiquiatría. Venían a hacer ese posgrado de psiquiatría las enfermeras. Y entonces se le llamaba curso post-básico. El otro aspecto al crecimiento de enfermería ha sido los cursos post-básicos de enfermería psiquiátrica, donde usted ha fungido como coordinador en su servicio, ofreciendo a los grupos un modelo de aprendizaje inmejorable. Específicamente, el curso de post-básico de enfermería psiquiátrico de la Escuela Nacional de Enfermería de Caracas en el año 88-89, quien desarrolló todo su periodo práctico en el servicio, tuvo los mejores elogios por excelentes relaciones interpersonales entre el personal del servicio. Las técnicas realizadas que favorecía el pronto restablecimiento de los casos agudos e incluso los trabajadoras de otros hospitales o servicios de psiquiatría o servicios psiquiátricos del país que participaron en el curso manifestaron su asombro por el tipo de terapia que estaban observando como algo nuevo para ellos. Eran enfermeras, jefas de servicio de psiquiatría de otros hospitales y veían algo como nuevo. No era lo que se hacía antes en el psiquiátrico, como algo nuevo para ellos, pero que reconocían lo positivo del trato, lo positivo de tratar a los pacientes como seres humanos que se responsabilizaban de sus propios crecimientos como ente pensante. ¿Entienden lo que yo acabo de hacer ahorita? Si a los pacientes hospitalizados
Tenía que tratarlo así, como ente pensante. No voy a tratar así a alguien que viene a la conferencia conmigo. No voy a tratar así a alguien que viene a la conferencia a leer la Biblia. No voy a tratar así a alguien que fue mi paciente o que es mi paciente y que desaparece porque simplemente no le interesa. Si no le interesa cambiar, no cambie. Pero como dice en mi pueblo, no embromen a otro. ¿Está claro? No cambie, pero no embromen a otro. Eso es importante. Como ente pensante, doctor Belmonte, por tanto, por todo lo anterior descrito, nos consideramos en la obligación de darle este testimonio por escrito, rogándole nos disculpe por no haberlo hecho antes, porque antes era, yo comencé a dar esos cursos del 76, 77, y ya está hablando en el 90, hace 14 años. Hace 14 años era en el 85. ¿Se entiende? Pero yo lo empecé 10 años antes. Doctor Belmonte, por todo lo anterior descrito, nos consideramos en la obligación de darle este testimonio por escrito, rogándonos nos disculpe por no haberlo hecho antes y esperando siempre poder contar con su ayuda y cooperación en nuestro programa de educación en servicio. Nos suscribimos de usted atentamente, enfermera junta docente Isidora Díaz, jefe de departamento de enfermería, Toledo, R de Toledo. Eso es la enfermera, jefe de aquí. Pero hubo una enfermera que también me dejó testimonio. Ella vino de otro hospital, no sé dónde está por ahí, no era mi intención hablar de eso, pero como estoy hablando, aquí está, la voy a leer, no era mi intención hacerlo, pero lo voy a leer. Doctor Belmonte, jefe de servicio de psiquiatría, Hospital General José Gregorio Hernández, Magallanes. Me dio a usted la oportunidad de darle a conocer mi opinión acerca del servicio de psiquiatría de este hospital. Es para mí motivo de satisfacción el estar realizando pasantías por este servicio como enfermera profesional integrante del curso postbásico de administración de los servicios de enfermería, ya que en él he obtenido la experiencia y los conocimientos psiquiátricos necesarios para el desempeño de mis funciones como enfermera jefa del hospital psiquiátrico donde trabajo. Ella era jefa enfermera en un hospital psiquiátrico. El aprendizaje obtenido en este servicio ha sido muy positivo, ya que desde el punto de vista profesional me da la oportunidad de transmitir estos conocimientos al personal de enfermería del hospital donde trabajo, y desde el punto de vista personal me han ayudado en mi crecimiento y desarrollo personal. O sea, que estaba resolviendo problemas personales. Claro, el que quiere resolverlo, resuelve. El que no quiere, se pone a dormir o a leer la Biblia. Mi opinión es que este es un servicio modelo en psiquiatría, ya que por medio de la asistencia a los grupos y a las conferencias he observado y comprobado que las técnicas psicoterapéuticas que se aplican
a los pacientes son las mejores, más modernas y en comparación a las utilizadas en otros hospitales psiquiátricos a lo que he estado, en lo que he asistido en plan de aprendizaje. Ella me está diciendo, comparando las técnicas, ese servicio lo cerró, lo quiso cerrar la Federación Médica y lo cerraron médicos, psiquiatras, porque no podían tolerar lo que no era, que fuera lo que no fue y que no era lo que es. Eso es importante. Al asistir continuamente a los grupos me ha permitido tener una idea clara de por qué se aplican estas técnicas psicoterapéuticas a los pacientes. Considero que el asistir continuamente a los grupos es importante, ya que nos permite conocer la conducta de los pacientes desde su ingreso y los cambios que estos experimentan con esta forma de psicoterapia hasta llegar a su recuperación. Esta forma de psicoterapia incluye un tiempo cronometrado disciplinario que obliga a la disciplina. ¿Se está entendiendo lo que quiero decir? Obliga a que la gente tenga un modelo disciplinado de vida. No que vengan a dormir o a leer la Biblia. No. Si quiere, puede venir. Pero a observar, a oír y a resolver. Aprovecho la oportunidad para expresar mi agradecimiento a usted y a su equipo de trabajo por los conocimientos y la gran colaboración que me ha brindado durante mi estancia como pasante en este servicio. Atentamente, Delcy Briceño, integrante de los cursos básicos de administración del hospital de enfermería. Ahí está, ella era la jefa de un hospital psiquiátrico, creo que de Falcón. Eso es importante. Y yo había traído, eso es del 990, pero yo había traído una placa que me dio los integrantes del posbásico de enfermería del año 88, un año antes. Los integrantes, ¿se está leyendo? Los integrantes dice, los integrantes del posbásico de salud mental y psiquiatría otorgan la presente placa al personal del servicio de psiquiatría del Hospital José Gregorio Hernández, los Magallanes de Catia, por su valiosa colaboración. Firman los integrantes de esa promoción, de ese estudio, Caracas, julio de 1988. Este es 88. Aquella placa, aquella carta era del 90. ¿Se está entendiendo? No es un día, no fue una vez, fue un modelo para ayudar a la gente a resolver cosas, lo que quieren resolver. Es importante lo que le estoy diciendo, porque puede pasar. ¿Por qué está tomando la conferencia? Se lo voy a decir. Porque estoy empeñado en ayudar a alguien que ustedes vieron. Ustedes estaban aquí cuando él se iba para España. Bueno, algunos estaban en una conferencia. Se iba para España porque tenía un problema
pulmonar, aparentemente un cáncer. Y aquí la guerra de los dólares hacía imposible tratar a los pobres pacientes. Y él se iba para España a buscar ayuda. Su esposa fue mi paciente, de químico de profesión. Su hijo fue mi paciente, médico de profesión, ahora en los países del norte. Pero él era mi paciente cuando estaba estudiando primer año de medicina. No, antes de entrar a la escuela de medicina. Comenzó a ser mi paciente. Entonces, él se fue. Y yo he querido hacer esto porque pienso ponérselo por internet para que le llegue a él allá. Pobrecito. Aparentemente no pueden operar. Es inoperable. Pero le están haciendo quimioterapia. Pero saben que no va a eliminar la tumoración, que es muy gigante. Y yo quería que ellos llegaran a la comprensión de lo que es técnicas activas de reactivación consciente. Fue el programa que yo establecí en el Hospital de los Magallanes, por allá, a principios del 90, del 2000, que lo entregué en la dirección el 25 de julio del 2001. Aquí se debe ver la fecha. Fue recibido en la dirección del hospital. Ese fue el programa que yo establecí. 25 de julio del 2001. Para tratar pacientes psiquiátricos. Era mi interés por Venezuela. Ahorita, bueno, me queda el consuelo de poder por lo menos por internet ayudar a algunos. Por lo menos. En una oportunidad yo se lo dije aquí, me estuvieron buscando para meterme preso, porque en otras cosas dijeron que yo no era médico. Y yo traje para que vieran mi título de médico cirujano. Yo no sé si está viendo. ¿Se está viendo con claridad? ¿Ah? Aquí está el título, médico cirujano. Francisco de Benassi, doctor, rector de la Universidad Central de Venezuela, hago saber que el ciudadano bachiller Luis Manuel Belmonte Ordaz, natural, a mucha honra, de Guaraparo. Mira, apareció el nombre de Guaraparo aquí en mi título. Estado Sucre, médico cirujano, cumplió todos los requisitos exigidos por las leyes para obtener el título, por lo cual, en nombre de la República y por autoridad de la ley, le confería el título de médico cirujano. ¿Está ahí? ¿Se ve? Eso fue el doctor de Venancio. Es importante, aquí está el título de psiquiatría, que decía que no era psiquiatra.
Aquí está el título de psiquiatría. Dirección de Salud Pública, Dirección de Higiene Mental. Luis Manuel Belmonte Ordaz cumplió con todos los requisitos exigidos por el curso de posgrado en psiquiatría. ¿Se ve? No soy médico cirujano solamente, soy psiquiatra de la República. Y de todos modos, por esas cosas que Dios tiene para nosotros, tengo un curso avalado por la Universidad de Pensilvania. Aquí lo dice: Centro de Investigaciones Psiquiatras, Departamento de Psiquiatría, Escuela de Medicina de la Universidad de Pensilvania, División Docente. Se otorga el presente diploma a Luis Belmonte por haber cumplido todos los requisitos exigidos para aprobar el curso a nivel de posgrado en julio del 77 a octubre del 78 de terapia de conducta y sexología. ¿Dice ahí? ¿Se ven? Eso fue en el 78. O sea, que es psiquiatría de Venezuela y también un diploma de una universidad de Pensilvania. Pero yo le he dicho muchas veces que yo soy ginecólogo y obstetra. Y aquí dice, la maternidad Concepción Palacio hace saber que el ciudadano doctor Luis Belmonte cursó el posgrado de obstetricia y ginecología de este instituto en el lapso comprendido de octubre del 72 a octubre del 74. Integrante de la promoción, Domínguez Hijo y Óscar Abuelo. Eran los dos papás para aquel tiempo. Y un diploma del Seguro Social como quien desempeñó el cargo de interno del servicio de ginecología en el Seguro Social el 30 de junio del 62. ¿Se ve aquí? Esto me llevó a hacer una fórmula para tratar pacientes que integré cosas que no sabía que había otros espacios donde se estaban haciendo cosas parecidas. Me sorprendió cuando vi por internet la famosa investigación de los rusos sobre la oración y bajar el biorritmo cerebral. Dice aquí lo siguiente: científicos rusos han descubierto y demostrado el mecanismo material, porque es algo distinto a lo espiritual, el mecanismo material de tal fenómeno divino. ¿Cuál es el fenómeno? Una oración es un medicamento poderosísimo. Les voy a seguir explicando. Afirma Valery Slezin, jefe del laboratorio Neuropsicofisiología del Instituto de Investigación y Desarrollo Psiconeurológico Ben Teref de San Petersburgo. Ella dice: la oración no solo regula todos los procesos del organismo humano,
sino que también repara la estructura de la conciencia más afectada. Señores, ¿por qué llamo revolución psiquiátrica? ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Laboratorio de San Petersburgo están diciendo que la oración no solo regula todos los procesos del organismo humano, todos los procesos. Cuando digo y hago énfasis, todos los procesos, me estoy refiriendo al tumor inoperable que tiene este paciente allá en España. Me estoy refiriendo inclusive a eso. La oración no solo regula todos los procesos del organismo humano, sino que también repara la estructura de la conciencia más afectada, del mayor loco. Oye, pero si te quiere curar, te cura. Pero si no te quiere curar, no te va a curar ni Mandrake el mago. ¿Se está entendiendo eso? Dice aquí, el profesor Schlesinger hizo algo que resulta difícil de creer. Claro, pero lo están diciendo ellos, científicos, y lo están probando científicamente. Medir el poder de la oración registrando los electroencefalogramas de algunos monjes al momento de orar. Logró captar un fenómeno extraordinario, la desconexión completa del córtex cerebral. Se desconecta la corteza cerebral. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué se desconecta la corteza cerebral? Voy a explicárselo, porque no es fácil comprenderlo. Yo le he hablado a ustedes en otros momentos. Aquí le estoy hablando de la clasificación como por echar broma de Numa. Pero le he estado hablando en otros momentos de el biorritmo, cómo es tan importante la acción del biorritmo, cómo se cura esto, por qué se trata. Ustedes ven en la conferencia, estamos oyendo lo que yo estoy diciendo. Van a los grupos de terapia, están oyendo lo que yo digo. Estas muchachas, enfermeras, iban al hospital, asistían a los grupos de terapia, estaban oyendo lo que estaba diciendo, veían lo que hacían los pacientes. Lo que no sabían era que estaban dentro de un proceso de técnicas activas de reactivación consciente. Ella no sabía. Yo no se lo había dicho a nadie. Mis alumnos decían que era la psicoterapia vermontiana, pero yo no decía que era el modelo técnicas activas de reactivación consciente. Ustedes están oyendo. Yo estoy hablando del que se está durmiendo, que ya veo que no se está durmiendo ahorita. Yo hablé del que estaba leyendo la Biblia mientras yo estaba haciendo esto. ¿Se va a curar? No se va a curar. No se va a curar. Yo le hablé de lo que iba y dejan de ir a la conferencia, dejan de venir a la conferencia, dejan de ir a los grupos de terapia.
dejan de ir a los discipulados. ¿Se va a curar? No se va a curar. No se va a curar. Pero no están en terapia, pero van a la conferencia. Vienen a la conferencia, van a los grupos discipulados, van a los grupos de terapia. No están en tratamiento, en apariencia, porque no piden una consulta. Pero yo no necesito que pidan consulta. Cuando estoy haciendo esto para una persona que está ya en España, yo no aspiro que él me llame para hacerme una consulta. Yo no aspiro. Su esposa me llamó y habló conmigo 2 horas. Y yo, por amor a ella, hablé 2 horas. Y yo tengo amigos míos que fueron mis pacientes, que están ahorita en los países del norte y que me llaman, me hacen consulta por teléfono. Porque tienen problemas por allá. Pero, en este caso, ustedes están ahí, pero ustedes esta noche van a dormir. Van a dormir. Eso no pueden impedirlo. Pero cuando ustedes estén durmiendo, van a soñar todo lo que pasó en el día. De la A a la Z. También van a soñar lo que estamos viendo ahora. De la A a la Z. Ahorita. O lo que van al discipulado cuando estén en el discipulado. O lo que van a grupo de terapia cuando van a grupo de terapia. Los que van a consulta y yo le hago un portal. ¿Qué es un portal? Simplemente es bajar la frecuencia y ponerle con la frecuencia baja lo que lo está enloqueciendo. ¿Se está entendiendo? Ponerle a que repase, a que vea, a que oiga, con la conciencia, con el nivel, el biorritmo cerebral bajo lo que lo está enfermando. Yo grabé la conferencia pasada para ponerla en internet, para aquella gente que está en España lo vea. Y al final de la conferencia agregué el portal del último discipulado cristiano, donde entramos en oración, alabamos, oramos y entramos en un proceso de oración donde cambia la posibilidad de la estructura. Pero si el que está aquí durmiendo en la conferencia también va al discipulado a dormir, ¿qué va a cambiar? Nada. También va a dormir allá. Viene a dormir aquí y va a dormir allá, para que vean que está allá. No se va a curar porque vaya allá. Se va a curar porque tiene interés en resolver su problema. Pero si tiene interés en agredir, en manipular, en maltratar, no se va a curar. No se va a curar. Y les estoy hablando de personas que yo conocí ambulando por la calle y han mejorado lo suficiente como para ser profesional, trabaja
en empresa, con su profesión, y es respetado en su trabajo. Pero era deambulando, existía deambulando por la calle. ¿Se está entendiendo? El cambio es de 180 grados. Pero si quiero llegar hasta aquí, bueno, ese es tu problema. Ese no va a ser mi problema. Ya yo tengo 85 años. Y tú a lo mejor tienes 40. Cuando tú tengas 85 años, vamos a ver qué va a pasar contigo. Si vas a estar en tu casa o vas a estar bajo un puente. ¿Qué va a pasar contigo? Yo no sé. Pero yo sí sé lo que va a pasar conmigo. Voy a estar en el reino de Dios, como hijo de Dios, que estoy tratando de ayudar a los que no se dejan ayudar. Ese amigo mío que se fue para allá, ese nunca iba a terapia. La esposa iba, el hijo iba, el hijo está en los Estados Unidos. Estudió, se graduó aquí, se fue para allá, hizo posgrado allá, está haciendo un nuevo posgrado de medicina interna. Está casado. Pero dicen ellos que son venezolanos, que se graduaron en la Universidad Central de Venezuela, que los dos eran pacientes míos en la clínica. Que se casaron después que se graduaron. Pero eso es una historia. Yo puedo echarla. Ese era un muchachito jovencito, de menos de 17 años, cuando entró en la universidad, y una profesora se lo quería coger para ella. Se lo quería coger para ella. Y yo lo paré entrar en el acto. Señores, yo sé que la psiquiatría, que ha sido toda la vida, no va a estar a favor de lo que yo estoy diciendo. Y a mí qué me importa. Yo lo paré en el acto. Y dije, tú no puedes estar con esa mujer. La mujer me respetaba y me oía.